לא שאותנו תיהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את פני האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. לא שרוקן את עצמו מכבוד, שרים אנו שיר אהבה. הלך אל הצלב בעד השמחה, לעשות רצונו של האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. לכבוד אדוננו נחיה את חיינו, כל יום כמו שיר אהבה. נמות לעצמנו כי במשיח קמנו איתו לתחייה. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. שרים לו שיר אהבה, נשיר לו לעד, לעד. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. ישוע עשה התמים, א' בת'. התגדל והתקדש שמר דבר, אמן. ועל מה דיברה ברכותי בחמליך, מחולתי בשמח, ורקנה בקרב משיחיה. בחייכון וביומכון ודיידכון בית ישראל, בעגלה
בזמן קריב רוחמה יחס מרחבה מברane al altalmed al maya Trabajo, pedir paz, pedir troma, pedir nacer, pedir jatar, pedir valer, pedir tala, se me quedo ya beiruame. Lela min kol birchata, shiradat izbechata benechemata. ישראל והרבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידיהם דעסקים באוידייתא קדישא בבאתרי אדם בדיבי חולתה ואתה לחילנה דודכם חונכו בחיצה ברחמל מלכותם מראה שמיה בעלה בן רועמה בן רועמה לחשלם רועם שמיה חיים בחצבה בישועה ברחבה ברצלה לחשלם מרבה מן שמיה חיים בחצבה בישועה ברחמה בשצבה ורפואה וכולה ולכה בחברה ברחבה בחצלה לנו דוכל עמוד ישראל ואמרו Shalom ben rumach uberichamach Yaseh shalom aleinu ve'al kol amo Yisrael ben ruameh ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב האל
ויחי בנסוע אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינזו משנאיך מפניך, אם מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה ומחמוד ישראל בקדושתו. Chao, shalom hermanos, chao, shalom hermanas, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva
porción de maná, Parashá Eshmini. Para nosotros es una bendición para nuestra familia poder bendecir a todas y cada una de las familias, que tengamos la bendición de parte del Eterno de poder ver y escuchar este mensaje que el Señor tiene para cada uno de nuestros corazones hoy en esta situación. No importa, el Señor nos acompaña, el Señor se ha acordado de nosotros y el Señor quiere que nosotros tengamos discernimiento a pesar de esta situación, a pesar de lo que está pasando en el mundo, y que tengamos nosotros la propiedad y el carácter de poder permanecer fieles en lo que hemos recibido, fieles en lo que hemos recibido, en la deidad de Mashiach, en el respaldo que tienen las escrituras que vienen de parte del Eterno, como lo vamos a ver hoy, y podamos nosotros discernir al final, aprender algo más, a discernir entre lo bueno y lo malo, tal como nos lo exige el Eterno. Entonces, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas para Parashá Eshmini. Bien, veamos la segunda lámina, la siguiente, la número 2. Vamos a ver aquí entonces la estructura, como siempre, todas las parashot, como los rabinos han considerado que deben ir divididas. Esta también tiene su estructura, comienza la primera alea en el 9.1 al 16 y la séptima en el 11.33 al 47. El Maftir, que son los últimos 4 versículos de la última alea. Entonces, tenemos Levítico o Vaikra 11.45 al 47. La Haftará, 2 Samuel 6.1 al 7, y en la otra versión sefardí del 6.1 al 19. El Brit Hadashah o Nuevo Testamento, realmente el Brit Hadashah. Entonces tenemos Hechos 1, del 5 al 11. Entonces eso, a grandes rasgos, es la parashá que hoy, por misericordia del Señor, vamos a estudiar juntos. También, hermanos, les pido que en lo posible tengamos nuestras Biblias para que nosotros exploremos y me acompañen. No hagamos esto solo, sino que en todos juntos, y si es posible en familia, como el Eterno lo pide, podamos escudriñar las escrituras juntos. Esa es la delicia del Shabbat, de poder entre todos mirar lo que la palabra en nuestras Biblias tiene escrito para esta parashá en particular. Entonces, estas son las aleyot. Veamos la siguiente lámina. Aquí vamos a contextualizar Eshmini. Eshmini es octavo, pero ¿octavo de qué? Octavo, el día después del séptimo, obvio, pero ¿el séptimo de qué? En Levítico 8.33 dice: de la puerta del Ohel Moed, o el tabernáculo de reunión, no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. Entonces, Eshmini es el día después del último de las consagraciones de Aarón y sus hijos, y su investidura de parte del Eterno a través de Moshe. Y así inicia nuestra parashá en Levítico 9.1, Vaikra 9.1. Dice: en el día octavo, Vayei, Vayom Hashmini, o Eshmini. Entonces, en el día octavo, Kará Moshe le Aarón Ulebanab. Y llamó a Aarón y a sus hijos, ¿y a quién más? Y a los ancianos, Lesikne Israel. Entonces, llama a 3 grupos de personas, llama a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Entonces, dicen los exégetas, llamó a sus hijos para que el pueblo se diera cuenta que había una estructura organizacional, una jerarquía dentro del sacerdocio, y que Aarón no se autonombró. Él recibía todas las credenciales como Cohen Hagadol delante del pueblo y con los ancianos de Israel, con sus hijos, como diciendo: este es el linaje que ha sido consagrado, apartado para servir al Eterno, y a él, a este grupo, era a quien se tenía que recurrir, sobre todo en cuestiones espirituales. Nosotros vamos a ver en las otras parashot siguientes. Ellas eran las personas que habían sido
consagradas, apartadas y habían recibido la investidura divina para dirigir todo el aparato de los sacrificios en el templo, en este momento en el Ohel Moed o el tabernáculo de reunión. Los ancianos también eran garantes de la designación de Aarón. Yo quisiera que leyéramos brevemente, si tienes Hebreos 5:5. Hay un principio aquí en el ser llamado, Kará. Ahí dice, Kará Moshe, le Aarón, llamó, Dios nos llama. Y miremos también que esta autodesignación que no se presentó con Aarón, también se cuidó en la designación de Yeshua HaMashiach como Cohen Hagadol, que dice Hebreos 5:5. Yo creo que ese versículo debíamos aprendernoslo de memoria. Dice, así también el Mesías no se glorificó a sí mismo haciéndose Cohen Hagadol, sino el que le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Ven? Gracias. Hebreos 5:5. Entonces, haciendo eco de este llamado y esta designación, de esta investidura, tenemos la contraparte en el Brit Hadashah con Yeshua. Él mismo no se nombró Cohen Hagadol. Fijémonos que aquí es el primer Cohen Hagadol del orden levítico. Y Yeshua es el Cohen Hagadol que está al final, en el libro, pues ya en los evangelios y en los tiempos postreros, él es nuestro Cohen Hagadol. Pero luego sigue en esta lámina, sí, la lámina número 4. Veamos qué tenía que hacer el Cohen Hagadol. Dice, Vayomer el a Aarón, y llamó Moshe a Aarón. Y quisiera que miraran, por eso les decía que miráramos nuestras Biblias, porque hay ciertos detalles que no están en las traducciones. En el Jumá sí está, pero en la mayoría de Biblias castellanas no hay una palabrita o un par de palabras que son muy importantes a la hora de ser llamado a Aarón. Dice, ¿me puedes leer? Tú tienes ahí el 9:2. Ah, bueno, aquí está. Y dijo Aarón, pero quiero que léela tú. 9:2. Con eso todos tenemos la posibilidad de buscarlo con tiempito para que nos fijemos en un detalle y que vamos a hacer un pequeño énfasis. ¿Qué dice 9:2? Dice, hijo Aarón, toma un becerro en sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto sin defecto y hazlos aproximar ante Adán. Muy bien, gracias. Pero aquí dice, toma para ti, kaj leja, toma para ti un egel, ben bakar. Toma para ti un becerrito, para ti. Esa palabra, para ti, o ese par de palabras, no están. Hay ausencia de esos dos términos en nuestras versiones castellanas. Y es muy importante y lástima esa ausencia. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver, y en el Jumás lo dice, dijo a Aarón, toma para ti un becerro para sacrificar. Para ti. Entonces, el que tenía que dar ejemplo que la comunidad se diera cuenta que era un ser humano con debilidades, como dice la Escritura, sujeto a debilidades como a las debilidades de la carne, ¿cierto? Como cualquier ser humano, el Cohen Hagadol tenía que para él sacrificar un hatat, o sea, por el pecado, y un olam. El Jumás, comentando esta parte, dice, para ti, dice, por el asunto del becerro de oro, porque ya sabemos que había sucedido el becerro de oro, y Aarón lamentablemente, pues, permitió lo del becerro de oro, y pues hubo el desastre que ya todos vimos en la paracha pasada. Dice, su investidura le exige pureza ritual, en actos y actitudes, el Jumás. Por eso primero espía su error, y el Cohen Hagadol, antes que la comunidad. Entonces, esto es el ejemplo, esta es, digamos, la exigencia del Eterno, de que la persona que va a dirigir y va a aconsejar y va a liderar, digamos, los servicios y ceremoniales, debía reconocer que él también era una persona que estaba sujeta a pecado, pero que debía estar pura para poder dirigir y para poder acercar al pueblo y a la persona que necesitara acercarse al Señor, tenía que tener la autoridad moral, la investidura que le había otorgado el Eterno para poder dirigir, para poder presentarse, para que
esos sacrificios que se presentaban fueran kosher y fueran aceptados por el Eterno. Entonces, eso lo hacen ver los comentaristas de la Torá. Veamos la siguiente lámina. Entonces, aquí tenemos Hatat y Olá. Ahora miremos la siguiente lámina, la número 6. Dice, y también ve él, Bene Israel, a los hijos de Israel. O sea, ya vimos el Cohen Hagadol y ahora vemos a todo el pueblo, desde sus hijos hasta el miembro más pequeño de la comunidad hebrea, de la comunidad de los hijos de Israel, ¿qué tenían que presentar? Entonces dice, Kehu, Kehu, Seir, y Sim, dice, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, tomad, o sea, ellos, así como el Cohen tomó para él un becerro para Hatat y Olá, y otro para Olá, también el pueblo tenía que tomar de entre las cabras un macho cabrío para sacrificio por el pecado Hatat, y un becerro y un cordero de año y sin defecto para el Olá. Entonces ellos también tenían que presentar, igual que el Cohen. Entonces ellos ya habían visto que el Cohen presentaba esos sacrificios, entonces ellos ya no iban a sentir vergüenza, dicen los rabinos, de ver que el Cohen presentaba esos sacrificios por él. Entonces ellos ya decían, si el Cohen ya me dio ejemplo, yo no puedo quedarme atrás y tengo también que reconocer que he fallado, porque si falló esta persona que está en esas alturas, digamos, sacerdotales, con esa investidura que socialmente era la persona, llegó a ser la persona más importante dentro de la estructura social de Israel, entonces yo también debo hacer eso, y la Torah me dice, también igual que el Cohen, un Hatat y un Olá. Veamos la siguiente lámina. Dice, pero además los hijos de Israel deberían presentar, ¿sí? Dice, Beshor, Bajil, y deben presentar a sí mismo un buey y un carnero, sacrificio de Shelamín. El pueblo, aquí ya empezaba a haber una diferencia, tenía que presentar un sacrificio que el Cohen no presentaba, que inmoléis delante de Adonai, y una ofrenda, o sea, una minjá con aceite, porque Hashem se aparecerá. O sea, todo esto tenía una finalidad. Si se presenta el Cohen Hagadol con su sacrificio y el pueblo no se presenta con sus sacrificios, el Eterno no se va a presentar. También nos está enseñando la Torah que la persona debe tener un intermediario para acercarse al Señor. Eso no es en las cosas del Eterno no hay cosas de buenas intenciones, no hay un orden, un ceder, un respeto, un conducto regular. Ya había una investidura, o sea, ellos habían dedicado su vida íntegramente al servicio del Eterno durante 7 días, se estaban capacitando, estaban capacitados para discernir entre el bien y el mal. Vamos a ver qué importante es esa parte dentro de la estructura del mensaje de la Parashá. Y dice asimismo, ellos tenían que presentar Shelamín y Minjá. ¿Por qué? Porque los Shelamín y los Minjanot se compartían con el Cohen. Entonces el Cohen Hagadol en este caso no debería llevar esto, y los exégetas dicen, ¿por qué esa diferencia de que ellos no llevaban estos sacrificios? Porque por su misma investidura era suficiente lo de los 2 primeros sacrificios, y el resto del pueblo tenía que someterse, nosotros no tenemos que someter, y empezar a entender en toda esta estructura lo que Yeshua hizo a favor de nosotros. O sea, él es Cohen Hagadol y también es esta cantidad de sacrificios, todo lo reunió el Mesías. Veamos la siguiente lámina, la número 7. Entonces aquí en el cuadro vemos los Korbanot, el Corbán, y vamos a ver algo interesante, lo que nos muestra hoy la Parashá. Aquí tenemos en la columna derecha a Aarón, el Cohen Hagadol. Entonces, y a la izquierda tenemos a los Bene Israel, los 2 grupos. Fijémonos cómo se separa de una manera radical a Aarón la importancia del Cohen Hagadol. Solo había un Cohen Hagadol. Y él, como ser humano, que también está en Hebreos, por eso cobra relevancia siempre la explicación que hay en Hebreos al respecto de estos sacrificios y de la situación del Cohen Hagadol. Dice, Hatat, pecado, entonces Aarón y Bene Israel, los hijos de Israel, un sacrificio por pecado. Un Olá,
un holocausto por él, Aarón, y el pueblo también por Olam. Pero aquí vemos lo que habíamos hablado en la lámina pasada. Minha, solamente los Bene Israel, y Shelamim, solamente los Bene Israel. Korbanot. Ahora veamos la siguiente lámina. Dice en la lámina número 8, ¿sí? Cuando hay el cumplimiento de todos estos sacrificios y hay un orden y un respeto por la norma, entonces hay bendición. Y qué importante ese orden, guardar el orden, el respeto a la autoridad, el respeto a la normativa particular de cada persona, el Cohen y el pueblo, trae bendición. Mire, dice después, porque allá en el enunciado que dice Vayebarjú, Am, ellos bendijeron, está en plural, Am, el pueblo, dice, después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo, y descendió de los sacrificios de la ofrenda por el pecado, Hatat, y por el holocausto del Olá, y por las ofrendas Shelamín. El 23, versículo 23, dice, y Moshe entró con Aarón en la tienda de reunión, y cuando salieron bendijeron al pueblo, y la gloria de Adonai apareció ante todo el pueblo. Y de la presencia de Adonai salió fuego y consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros. Entonces dice, Batetse esh mi livne Adonai, y salió fuego delante del Señor. Entonces, cuando se hacen las cosas como el Eterno ordena, hay bendición. Eso es lo que nos está diciendo hasta este momento de los sacrificios, hay bendición. O sea, el sacrificio del Mesías, con todo lo que llevaba en Pesaj, también vamos a ver algo muy importante del sacrificio de Pesaj. Cuando hay esos sacrificios y se hacen en orden, cuando hay el cumplimiento de la normativa divina, entonces hay bendición. Aquí salieron y dicen en el 22 que aquí el Cohen Hagadol, ya en funciones, alzó sus manos y bendijo al pueblo con la bendición del Birkat HaKohanim, la bendición sacerdotal. Pero hay una bendición también de esta pareja de hermanos y al pueblo, y después de que hay esa bendición, o sea, se van cumpliendo todos los requisitos y exigencias divinas, entonces de la presencia de Adonai salió fuego. Del mismo Eterno salió fuego y consumió el holocausto. Veamos la siguiente lámina, la número 8. Entonces aquí estamos nuevamente con una tabla, pero quería hacer énfasis en la ausencia de un sacrificio. Vamos a hacer un pequeño estudio sobre este sacrificio. Faltó el Asham, no hay culpa, está Hatat, Olam, Minha y Shelamim. Pero ¿por qué no está Asham? Entonces los exégetas, y sobre todo las personas que tienen en sus estudios ya y estén en su fe incorporada al Mesías, empiezan a ver una relación entre este sacrificio Asham y en Yeshua. ¿Por qué? Veamos la siguiente lámina, la número 10. El Asham no aparece como, digamos, el enunciado del Asham, no aparece el término Korban, aparece el término Karab. Entonces, alguien hace esa observación. Y dice así, quisiera leer esa parte, dice, el último sacrificio mencionado aquí es el Asham, cuando estábamos leyendo la Parashá Vaikra, la primera, dice, no he encontrado un texto que diga que ese sacrificio es un Korban. Sin embargo, se puede encontrar la raíz de la palabra Korban en el verbo Karab, que tiene también el concepto de acercarse, en relación con este sacrificio, como está escrito en Levítico 7:3. Y entonces, veamos lo interesante de esta ausencia, porque aquí también nos está diciendo el Eterno algo. ¿Por qué dejó el Asham por fuera? Si comparamos las dos fiestas, dos de los tres regalim, Pesaj, hay un cordero que viene desde Bereshit, aparece el sacrificio de un corderito por Abel, y en Yom Kippur hay un toro o un carnero. Pero
miremos la diferencia. En Pesaj no hay toros, ni hay carneros, y en Yom Kippur no hay corderos. Pero si nosotros miramos las escrituras, unas palabras que a veces leemos y no le damos la importancia, porque pues, hasta que no estemos capacitados para eso y discernir las escrituras. Miren lo que dice Primera de Pedro 1. Quisiera que también lo leyeran en sus Biblias, junto con nosotros. Creo que la tienes tú. Sí. Primera de, ¿qué fue? Sí. ¿Qué dice? 1, 13 al 16. No, del 18 al 20. Léelo allá y con eso lo leemos acá también. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Oh, miren qué hermoso lo que da acá. Justo en Pesaj, acabamos de pasar Pesaj. Cada año vamos viendo lo que el Señor en las Escrituras nos va diciendo sobre este Cordero. Fijémonos que no dice con la sangre preciosa del Mesías como de un toro o de un carnero, sino de un Cordero sin mancha y sin defecto, de un Cordero desde antes de la fundación del mundo. Escogido, ciertamente, manifestado en los tiempos postreros por amor a nosotros. Y empezamos a ver esa diferencia y ese peso que tiene Pesaj, valga el juego de palabras, porque en Pesaj entrega a ese cordero, a Yeshua, su hijo, y ese Pesaj encierra luego lo de Yom Kippur. Sí, vamos a ver que, como nos ha explicado el rabino, falta la manifestación del Mesías en las fiestas de otoño. Ya se cumplieron las de primavera. Pesaj es primavera, Yom Kippur está en las fiestas finales. Falta esa manifestación, pero el sacrificio fue en Pesaj, el Cordero. Veamos la siguiente lámina, la número 10. Ahí está la número 10, no, perdón, devolvámonos a la 10. Es que quería hacer un énfasis en esto. Mire lo que nos dice 1 Corintios 5:7. Yo voy a leer también, me gustó mucho este comentario respecto a la quedad de Yitzhak. Dice, cuando Dios le pidió a Abraham, es un comentario de David Guzik. Dice, cuando el Eterno le pidió a Abraham la última muestra de amor y compromiso, pidió el hijo de Abraham, porque está escrito, dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Elohim. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu amado o tu único, está en Bereshit 22:12. Dice, explicando esto, este rabino dice, entonces podemos deducir o decir al Señor, gracias porque me amas, sé que me amas por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Qué bonito. Miren, aquí también le podemos decir al Señor, tú no nos rehusaste a tu hijo, a ese cordero que fue escogido antes de la fundación del mundo. Entonces yo creo que aquí podemos con el tiempo profundizar cuando el Señor nos apareje, perdón la redundancia, el tiempo, y más estudios y profundizar sobre esto del cordero, que no habla, como les decía, de otro animal, de otro elemento, pues metafórico, como Yeshua, sino como cordero, porque comentábamos ahorita antes de iniciar la grabación, que el ser humano siempre trata de representarse con cosas violentas, ¿sí? Con tigres, el águila, osos, leones, cocodrilos y abejas, ¿cierto? Pero el Señor dice, yo me voy a representar en un cordero. Desde antes de la fundación del mundo yo separé un cordero. Por amor a ustedes, nos dice el Señor. Entonces nosotros debemos analizar y como profundizar en esa actitud divina
de lo que el Señor hace para que nosotros nos acerquemos, porque nosotros nos separamos del Señor y Él hace un esfuerzo grande para que nos volvamos a reunir, tiene que ser por medio de un sacrificio, para que haya bendición, como vimos en la preparación de los sacrificios en la investidura de Aarón y sus hijos. Como todos teníamos que llevar, para acercarnos al Eterno, un cordero por medio de un proceso, de unos requisitos del Señor. Y el Señor dice, yo ya tengo preparado un cordero, nos dice Kefa. Que también quería decirles, hermanos, que nosotros debemos tomar el valor de estas palabras de Kefa, de un humilde pescador que aparece acá dándonos exégesis, dándonos interpretaciones, mostrándonos cosas que en otra parte no están solamente en primera de Kefa. Dice, imagínense que hay un cordero separado de antes de la fundación del mundo por amor de vosotros, por amor de nosotros. Hoy en día hay muchas personas que están anteponiendo a sus interpretaciones sus títulos. Mi hermano, Kefa no era arqueólogo, Kefa no era filólogo, Kefa no era máster en divinidades, pero mire lo que nos dice aquí con una sencillez y con unas palabras que todos podemos digerir. Entendamos y valoremos estas palabras de alguien que estuvo con el Eterno hace 2000 años. Entonces, para que nosotros adquiramos identidad y amemos la palabra y entendamos que por amor a nosotros hay un cordero para que podamos acercarnos al Eterno. Nos lo dice una persona que en este momento es un pescador, ya no es pescador de peces, sino pescador de hombres. Y nosotros hoy vemos aquí que esta persona recibe revelación especial y sin haber sido titulado en una yeshiva de alto prestigio, sino nada más ni nada menos que con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua HaMashiach. Él es el que le da esa investidura. Kefa no está diciendo esto por, digamos, por iniciativa propia, sino porque fue un llamado y fue una persona distinguida y fue una persona que se le endilgó una responsabilidad y a él es el que se le dice, cuida mis ovejas, cuida mis corderos. No le dice, cuide mis tigres, cuide mis lobos, cuide mis abejas. Dice, cuida mis corderos, cuida mis ovejas. Veamos la siguiente lámina, la número 11. Ay, perdón, perdón otra vez, disculpe. Vamos a ver Primera de Corintios 5:7. ¿Qué dice? Dice, limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois sin levadura, porque el Mesías, nuestro Pesaj, ya fue sacrificado. Amén. Dice, nuestro Pesaj, Mashiach. Y nosotros sabemos que Pesaj se sacrificaba un cordero. Nuestro Pesaj. Fíjense cuál es el amor tan grande del Señor para que nosotros estemos unidos a Él, para que nos acerquemos. Él ya presentó el sacrificio. ¿Y no les parece triste que haya personas que rechacen ese sacrificio? O sea, nosotros debemos valorar ese sacrificio, mantenernos en la fe, darle el valor que, como les decía, las escrituras en el Nuevo Testamento, en el Brit HaDashah, tienen toda la autoridad para hablar lo que está aquí escrito. Si Kefa dice cordero, hermanos, nosotros tenemos que aceptar esas palabras por la autoridad que el Señor le otorgó a Kefa, a Pedro. Veamos ahora, quería leer Hechos 3:17. Hechos 3:17. Creo que lo tienes tú. Lo puedes leer, creo que lo tienes tú. Hechos 3:17. Sí, por favor. Dice, y ahora, hermanos, yo sé que lo hicisteis por ignorancia, como también vuestros gobernantes. Entonces, gracias. El sacrificio de Mashiach, dice, fue por ignorancia. Lo habéis hecho vosotros y vuestros padres. Entonces, por ignorancia, debemos contemplar que hay un sacrificio por ignorancia, puede ser Hashem, dice por ignorancia, pero ya lo sabes. Entonces no puedes rechazar, porque antes no lo sabías, pero ahora por ignorancia habíamos nosotros, todos habíamos crucificado al Mesías por ignorancia, y ahora después cuando recibimos a Yeshua como Salvador empezamos a entender, hoy nos enteramos que por amor a nosotros el Señor tenía apartado un corderito y nos dice,
ustedes en su ignorancia se habían separado de mí. Ahora ya sabemos que el Señor dice, por ignorancia, ahora yo ofrezco un sacrificio por esa ignorancia, ahora no tienen disculpa, acérquense, acerquémonos. Ahora sí miremos la siguiente lámina. Y aquí viene un versículo que ya lo habíamos visto también en las enseñanzas pasadas con el rabino. Miren la importancia de este Hasham. Está en Isaías 53:10. También, como les decía, hay muchas personas que están diciendo que Isaías 53:10 no es mesiánico. Hermanos, si Isaías 53:10 no es mesiánico, no hay nada mesiánico en la palabra. Nosotros, en atención a las interpretaciones rabínicas, vemos al Mesías en absolutamente todas las escrituras. El Mesías está en las fiestas, el Mesías está en los sacrificios, el Mesías está en todas las letras hebreas, el Mesías está en todas las enseñanzas, en todos los salmos está el Mesías. En las profecías de los siervos del Eterno, Yesayahu, Isaías, Jeremías, Jeremías, Amós, David, todos hablan del Mesías. Entonces nosotros, en atención a ese precepto y en esa interpretación de que Isaías 53:10 es mesiánico, pues sí, seguiremos nosotros firmes en considerar que es mesiánica esta porción. Cuando dice, con todo esto Hashem quiso aplastarlo, sujetándole a padecimiento o a enfermedad, cuando haya puesto su nefesh, ¿sí? Hasham nafsho, en Hasham verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Hashem será en su mano prosperada. Entonces aquí vemos que no por casualidad, ese Hasham que estaba ausente en los sacrificios de Eshmini para la consagración de sacerdote, o su inicio del servicio sacerdotal y sacrificial, no estaba Hasham, pero está aquí, como diciendo, está abierta la posibilidad aún hoy día de poder recurrir, como explican algunos exégetas de esta porción, podemos acudir al Mesías y perdóname. Pero no estamos hablando de pecados graves, de, ay, otra vez volví a cometer adulterio, otra vez volví a asesinar, no. De cosas que estamos, como dice en el Evangelio, estamos unidos a esta carne todavía y cometemos ciertas faltas por ignorancia, ¿cierto? A veces la emoción nos gana y decimos o hacemos cosas que después nos confronta. Una sencilla que se me ocurre para estos días. Resulta que estábamos en Hagmaxot, panes sin levadura. Resulta que se nos olvida y consumimos algo que tenía levadura, ¿cierto? No me acordé en ese momento del precepto de panes sin levadura y comí algo que tiene levadura. Entonces el Señor dice, reconoce que fallaste. A esa clase de faltas, me imagino yo que están incluidas en los términos de Hasham, de decir, perdóname, Señor, perdóname porque lo hice sin culpa por ignorancia, perdóname, reconozco que fallé. Y si bien es una falta que podemos cometerla en cualquier momento, por ignorancia, o nos dan comida y nos dicen que no tenía levadura, consumimos y después leemos el empaque y dice, sí, tiene levadura. Ese tipo de faltas me parece que están en esta categoría de Hasham, no de pecados graves. Veamos la siguiente. Perdónenme, a ver si tengo algo más. Miren, en el Salmo 46, creo que lo tienes tú. No, lo tengo yo. Veamos que tampoco está el Hasham. Dice, Salmo 46, tenemos tiempito para que lo puedan buscar. Y conmigo lo leemos. Dice, sacrificio, o sea, hatat y ofrenda, no te agrada. Mas has abierto mis oídos, más bien me has preparado cuerpo. Olá y expiación no has demandado, no dice Hasham. No dice no has demandado Hasham. Pero aquí dice, no has demandado, no te agradan los holocaustos, no te agradan hatat, no te agradan otras expiaciones, y no tenemos Hasham. O sea, como que estaba diciendo el Señor, nuevamente, el énfasis de Kefa. Hay un cordero, Hasham, desde antes de la fundación del mundo. Hay un cordero. Hay un sacrificio. No hay toros, no hay otra clase de sacrificio, sino un cordero, Hasham. Veamos la siguiente lámina, para hacer notar que Hasham no estaba en esta parte. Quería también comentarles, hermanos,
que en Apocalipsis, ¿cierto? Y haciendo referencia nuevamente a ese tipo de simbología que hay dentro de la escritura, que nosotros vemos en las bestias, una cantidad de seres mezclados, pero todos son violentos, todos son violentos. Vamos a Apocalipsis, vamos a mirar nuevamente el valor que tiene el Cordero. Voy a leer Mateo 10:16, tú te lees Apocalipsis 5:6. Ah, no, yo leo Apocalipsis 5:6, tú lees Mateo 10:16. Vamos a leer primero Mateo 10:16, ¿qué dice? Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Muy bien. Fijémonos que dice que Él nos enviará como, ¿qué? Como ovejas en medio de lobos. No dice los voy a mandar así como unas águilas en medio de gallinas, ni un cóndor, ni un halcón, ni un tigre. Los mandaré como ovejas. O sea, yo no sé si hayamos podido captar lo que el Señor nos quiere decir hoy. A veces nos extraña, como dice Kefa, que vengan tantas tribulaciones y tantas pruebas, pero si leemos las escrituras, Él nos dice, ya nos le he dicho, yo los mandé como ovejas en medio de lobos. Y dice, sean prudentes como las serpientes y mansos como las palomas. Miren el perfil que hay dentro de las escrituras. ¿Y por qué me llama la atención esto? Porque les decía que ese sacrificio a Sham, cuando se presenta y que llevan todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, se personifica en el Cordero de Pesaj. Y nuevamente vemos las escrituras, miremos el énfasis que hace el Señor con respecto al término corderos. Ya lo habíamos visto. Kefa, cuida mis corderos. Cuida mis corderos. Y aquí dice, mire, los voy a mandar como ovejas en medio de lobos. Y en Apocalipsis 5:6 dice, miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado. Nuevamente, no habla de toros, no habla de otros animales. Un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Ruajot o espíritus de Elohim enviados por toda la tierra. Nuevamente acá vemos el término cordero. Dice como un cordero inmolado. Permítame hacer una precisión con respecto a una película que pasó hace años que se llamaba Narnia. En eso falló la película Narnia, porque tenía, si bien tenía al león, nosotros vemos en la escritura que el que era sacrificado era el cordero, no el león, no el león, porque el león es otra figura que se utiliza ya en la parte de la victoria del Eterno, y aquí el énfasis es un cordero inmolado, un cordero que ha sido entregado y separado desde antes de la fundación del mundo. Perdóname que insista con esto de antes de la fundación del mundo, pero me parece que nosotros para nuestra fe debemos tener claro ese tipo de cosas, ese tipo de enunciados bíblicos. Y si nosotros le enseñamos a nuestros niños que hay un cordero desde antes de la fundación del mundo, nadie les va a quitar eso y va a ser una defensa para la fe nuestra y la de ellos el día de mañana. Porque como les digo, el elemento gráfico, la metáfora que utiliza aquí el Señor es un cordero, un corderito. Y en Apocalipsis 17:14, no sé si lo tengo tú ahí. Bueno, aquí lo tenemos el enunciado. Miren, vemos que el Señor nos manda en una lucha espiritual grande. Van a haber bestias, van a haber toda clase de seres mezclados que van a luchar contra nosotros y van a luchar contra el Cordero. Pero mire lo que dice aquí en Apocalipsis 17:14. Léelo, por favor. Dice, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Gracias, miren lo que dice aquí. Tenemos un Cordero desde antes de la fundación del mundo, ahora tenemos un Cordero en el libro final de la Biblia, de pasta a pasta, como se dice, habla de Cordero. Dice al final, van a luchar contra el Cordero y perderán, porque el Cordero los vencerá. Y miren lo que dice, los que seguimos al Cordero, vuelve a leer esa parte que no está acá. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Hermano, la pregunta es, ¿somos llamados por el Cordero? Miren, hay una garantía, va a haber una pelea al final, una batalla, una guerra, y en toda guerra que se precie de serlo, hay vencidos y vencedores.
¿De qué lado estamos nosotros? No nos dejemos engañar, tengamos discernimiento, no nos vayamos por figuras que tengan en su haber muchísimas victorias, mucha sangre, mucha violencia, sino mire, unámonos al Cordero. El Cordero va a recibir ataques, pero dice, a los que están con él son llamados y son llamados fieles. Entonces seamos fieles al Cordero, porque el Cordero vencerá. ¿Cómo me gusta esa parte? Dice el Cordero vencerá. Va a vencer a toda esta cantidad de cosas que se van a presentar, a contradecir, a atacar, y el Cordero los vencerá. No nos olvidemos de eso. Yeshua vencerá. Veamos ahora la siguiente lámina, la lámina número 13. Dice 1 Juan 1, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, tenemos que confesar lo que les decía. Confesar, hemos fallado, Señor, te hemos fallado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, mire, limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso les decía, mire, ya hay un cordero con un propósito, no podemos decir, eso ya son cosas del Señor. No, el Señor nos conoce la generación que pasaron, las generaciones de personas que pasaron antes que nosotros y las que vienen, ya había un cordero preparado para las faltas de ellos, de nosotros y los que vienen. No podemos decir que no hemos pecado, sí hemos fallado. Y no podemos decir, porque si decimos que no pecamos, hacemos que el Señor sea mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Veamos la siguiente lámina, la 14. Hijitos míos, miren esos términos tan cariñosos. No dice, oigan, partida de lobos, o perros rabiosos, o toros de Bazán. Dice, hijitos míos, en diminutivo. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua HaMashiach, el justo. Fijémonos en lo que dice la Escritura. Nos da ánimo, nos dice, miren hermanos, hemos fallado, reconozcamos que hemos fallado. Y busquemos la misericordia y el abrigo del Señor, su perdón. Busquemos del Eterno y su aprobación y que cuando nos llame podamos decir estamos limpios porque he confesado mis faltas. Sí, Señor, he fallado. Recuerden que también había una clase de sacrificios para los pecados que cometíamos por ignorancia, ya lo habíamos leído. Entonces, fijémonos cómo el Eterno contempla todas las posibilidades de los yerros del ser humano y dice, Yeshua recoge todo eso, Él es nuestro abogado para justificarnos, el justo. Por eso decía, el Cohen Hagadol tenía que presentarse justo con sus sacrificios por pecado y el holocausto por él para poderse presentar justo delante de la comunidad y justo delante del Eterno. Aquí Yeshua también cumple con esos requisitos divinos. Yeshua HaMashiach, el justo. Veamos la siguiente lámina, la 15. Entonces yo creo que hasta aquí nosotros tenemos lo de Asham. Quería hacer esa acotación con respecto a ese paréntesis de un sacrificio que no está, pero mire cuán importante y por qué no está. Quiera el Eterno que nos dé luz, más luz de la que hemos recibido hasta el día de hoy, no solamente con esta enseñanza, sino con las otras que hemos recibido, y para que nosotros valoremos aún más el papel del sacrificio de ese cordero. Pero, aquí hay un gran pero, Nadab y Abiú. Vamos a leer ahora desde el capítulo 10, un suceso muy triste que ocurre en medio de esta aparición divina, de cuando ya se había cumplido todo, hubo un error, un yerro, de los que estábamos justamente hablando. Dice, 10.1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron en presencia de Adonai fuego extraño, es Sará, que él nunca mandó, y de la presencia de Adonai salió un fuego que los consumió y murieron en presencia del Señor. Imagínense, después de todo el protocolo que se hizo, cumpliendo la voluntad divina, baja fuego, sale fuego de la presencia del Señor y consume los holocaustos. Y estas dos personas, hermanos,
estas dos personas que habían recibido, que estaban capacitados para discernir entre el bien y el mal de una manera, digamos, aberrante, por no decirlo menos, traen fuego extraño y pierden la vida en ese momento. Cuando todo el mundo estaba adorando, cuando todo el mundo estaba contento, sucede esta tragedia. Y para Aarón, en primera persona, pierde sus dos primeros hijos. Entonces, hay muchísimas interpretaciones respecto a qué fue lo que sucedió ahí. Vamos a citar algunas. Algunos rabinos dicen, ellos tomaron decisiones sin contar con las decisiones de su maestro Moshe y Aarón, porque dicen, tomaron fuego extraño. ¿Qué es ese fuego extraño? Puede ser, dicen, acercarnos de una manera indebida al Eterno. Entonces eso lo hemos visto en todo este transcurso. Nosotros tenemos testimonios lamentables de personas que han querido acercarse al Eterno y traen fuego extraño y quieren y creen que el Eterno los va a aceptar solamente porque tienen una buena disposición, una buena intención. Se repite la máxima, en las cosas del Señor no hay buenas intenciones. Es lo que el Señor pide. Vea, léeme por favor Efesios 5:10. Ahora, ¿por qué perdieron la vida? Se supone que estas personas habían recibido instrucción durante 7 días. Perdón por lo de suponen. No, ya la Torah dice. Ellos habían recibido instrucción, habían recibido una capacitación y por eso el castigo, porque ellos ya habían sido investidos, habían sido consagrados, habían sido capacitados en discernir el bien y el mal, hicieron algo delante del Eterno que Él no mandó. Mire, dice, que fuego extraño que el Eterno nunca mandó. Entonces, por eso debemos revisar nosotros qué estamos enseñando, qué estamos practicando, cómo nos estamos comportando, qué estamos haciendo con la palabra del Eterno, porque podemos decir, es que yo tengo un sentir, no, esto no es de sentires, hermanos, esto es de mirar si esto, ¿qué? ¿Qué dice Efesios 5:10? Comprobando lo que es agradable al Señor. Gracias. Comprobando, nosotros debemos comprobar, revisar. Por eso les digo, mire, en las cosas del Señor no hay emociones. Miren, las emociones traen muerte, aquí lo vemos. Las cosas espirituales traen vida. Si hacemos las cosas como el Señor ordena, hay bendición, hay alegría. Pero si hacemos las cosas por emoción, creyendo que el Señor las va a aceptar, le dice, no, todos tenemos que comprobar que nosotros estamos agradándole a Dios, porque ¿de dónde salió ese fuego? Del mismo sitio que salió el fuego para consumir los holocaustos. Dice, Batetse, Esh, Milifne Adonai. Salió un fuego y los consumió. Hacer cosas en nombre de Dios y estar sin palabras, sin Torah, eso es fuego extraño. Nosotros vemos ahora cosas como líderes espirituales practicando yoga, trayendo conceptos extraños como reencarnación y ese tipo de cosas. Ya ahora se está autorizando o diciendo que si la persona se pueden tatuar, cosas así. Entonces uno empieza como a mirar, a cuestionar. Vamos a las escrituras. Entonces dicen, no, es que eso era para tiempos de ellos, eso era para tiempos pasados. Qué pena, hermano. El pecado de adulterio ayer es igual al de hoy. Idolatría ayer igual, hoy es el mismo y tiene el mismo rechazo de parte del Señor. Haya sido ayer, antes de la época de David, durante David, después de lo mismo. Tiene el mismo peso y el mismo juicio de parte del Señor. Entonces no vengamos a negociarle al Señor la palabra que Él nos ha dado. Mire, aquí tenemos un Cohen Hagadol que se presentaba con los sacrificios, pierde dos hijos por hacer algo que no debían hacer. Ahora somos levitas o somos servidores, somos Kohanim, de un Cohen Hagadol que está más arriba de los cielos. Entonces miremos que lo que estemos haciendo nosotros le agrade al Señor, no vaya y sea, Dios nos guarde, que tengamos muerte por hacer algo que el Señor no nos mandó a hacer. Veamos ahora, miremos vamos a leer Juan 14:6. ¿Lo tienes tú? Lo tienes tú. Está en naranja. Vamos a mirar Juan 14:6. Yo voy a leer Hebreos 10:31. ¿Me lo puedes leer, por favor? Juan 14:6.
Yo voy a leer Juan 10:31. Listo, dice. Yeshua le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fijémonos el valor que cada día va tomando esta clase de versículos. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Él es el Cordero que fue apartado desde antes de la fundación del mundo por amor a nosotros. Entonces, cuando Él dice eso, nadie viene al Padre sino por mí, no nos podemos acercar sino por el sacrificio del Mesías. Entonces, si viene otra persona con pretensiones mesiánicas, mire todo lo que tienen que cumplir. Ser llamado. Yo les dije que Hebreos 10:31. ¿Qué dice Hebreos 10:31? Ya les digo. Hebreos 10:31. Yo creía que lo tenías tú. 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Bien? O sea, hay gente que dice, no, Dios es amor, Dios es, pasa por alto los pecados, Dios, ¿cómo va a hacer juicio de muerte? Pues aquí vemos que sí, hermano. Dice, del mismo sitio donde salió fuego para el holocausto, ese fuego eliminó a estas 2 personas. Entonces no nos vengamos nosotros a tener conceptos de Dios que no están conforme a las Escrituras. Aquí dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora lee, por favor, vamos a mirar Ezequiel, sí, creo que, no, yo lo tengo, Ezequiel 44:10-15, yo lo tengo. Vamos a ver la importancia del levita. El levita debía tener discernimiento. A ver, Ezequiel 44:10-15. Dice en el 44, mire la responsabilidad del levita. Estamos hablando en Ezequiel, dice, y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras los ídolos, esos levitas llevarán su iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Abón, que es generalmente pecado no confesado. Fíjense cómo establece una relación, una diferencia entre el levita, el que está capacitado, el que presenta los sacrificios, la persona que orienta, que da Torah, se apartaron del Señor. Dice, llevarán su iniquidad. Pero en el 15 del mismo capítulo 44 dice, malos Coanim, levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán, Corbán, Carab, para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura de la sangre, dice Hashem Elohim, Hashem el Señor. Fíjense la responsabilidad del Cohen. Puede que el pueblo se vaya, pero el Señor está esperando que nosotros no nos alejemos de Él. Miren la responsabilidad que tenemos, no nos alejemos del Eterno. Vamos a mirar ahora, miremos la siguiente lámina, la 16. Dice, entonces Moshe dijo a Aarón, esto es lo que habló Adonai diciendo, entre los que se acercan a mí seré santificado. Miren, debemos ser santificados para podernos acercar al Señor. Al acercarnos al Señor siendo apartados y santificados, se glorifica también el nombre del Señor. Dice, y en presencia de todo el pueblo seré reverenciado, y Aarón guardó silencio por la muerte de sus 2 hijos. Dice, cuando entréis en la tienda de reunión tú y tus hijos, contigo no beberéis vino ni licor, para que no muráis. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿Para qué? Para poder distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Dice, Habdil, para distinguir Ben Hakodesh, Uben Hahol, entre lo santo y lo profano, Uben Atame, Uben Hataor. Lo vamos a ver ahora en lo de los animales puros e impuros. Y aquí está diciendo, no bebas, porque si tú te embriagas no puedes discernir, no se puede distinguir. Veamos qué dice Ezequiel 44:21. Vamos a leer otros versículos que se refieren a discernir. Ezequiel 44:21, ¿lo tienes? Sí. Y yo voy a leer Juan 5:43. Dice Ezequiel 44:21.
Ninguno de los Kohanim beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. ¿Ven? Esa recomendación que surge acá tiene eco en el profeta Ezequiel. No beberán vino. Ahora voy a leer Juan 5:43 y tú vas a leer Mateo 23, 16, 22. Juan 5:43 dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Entonces, aquí se necesitaba discernimiento que Yeshua les exigía cuando las personas le preguntaban: ¿eres tú? ¿Eres tú el enviado del Señor? Mi Señor, pues aprendan a discernir a través de las Escrituras. O sea, debemos aprender a discernir a través de las Escrituras. Por eso, cuando hay, digamos, movimientos como los que a veces surgen de cuando en cuando, que apareció el Mesías, que fulano es el Mesías, que apareció un señor con pretensiones mesiánicas, entonces la Biblia nos dice: disciernan, hermanos, tenemos que discernir a la luz de las Escrituras si es el verdadero o es un falso. Ya cuando vino Yeshua, muchos no lo pudieron discernir, no pudieron entender y distinguir al Mesías, al verdadero, y por eso dice Yeshua: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento. ¿Qué dice Mateo 23, 16, 22? Dice, hay de vosotros guías ciegos, que decís, todo el que jure por el santuario, eso no es nada, pero quien jure por el oro del santuario, debe. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es mayor, el oro o el santuario que santificó el oro? También, todo el que jure por el altar, nada es, pero quien jure por la ofrenda que está sobre él, debe. Ciegos, porque ¿qué es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Así pues, el que juró por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que juró por el santuario, jura por él y por lo que habita en él. El que juró por el cielo, jura por el trono de Elohim y por el que está sentado sobre él. Gracias. Aquí nos está diciendo Yeshua: aprendamos a discernir. Hay gente que dice, y nos comenta Yeshua, dice, hay gente que dice que es más santo lo que está sobre el altar que el altar. Y Yeshua nos dice: disciernan. Es más santo el altar, porque el altar es el que santifica la ofrenda que colocan sobre él. Otros dicen: no, si juras por el oro y por el templo, y el Señor dice: por favor, todo lo que está dentro del templo santifica lo que está dentro del templo. No es el oro el que santifica el templo, sino que el templo santifica el oro. Aprendamos a discernir, dice el Señor. ¿Por qué? Porque estas cuestiones se presentaban y se generaban debate. Entonces el Señor nos dice, nos enseña: aprendamos a discernir. ¿Qué santifica qué? Y mire lo que dice Malaquías 3:17, tú busca Hebreos 5:14. Vamos a Malaquías 3:17. Mire lo que dice acá en Malaquías, en el último, es en el canon bíblico de las castellanas, es casi el último capítulo del Tanakh. Dice, y serán para mí especial tesoro. Miren, ha dicho Hashem de los ejércitos, Adonai Sebaot: en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, entonces os volveréis, dice, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y en el que no le sirve. O sea, aquí hay dos grupos: el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Punto. Se acabó. No hay tercer grupo que medio le sirve a Dios en Shabbat y los otros 6 días no. No, aquí dice el que le sirve a Dios. Entonces, nosotros debemos revisar, es lo que decía, discernir de qué manera le estoy sirviendo al Señor. Si estoy aprendiendo a aplicar la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Si tenemos discernimiento, cuál es el día del Señor y cuáles no son los días del Señor. Hay personas también que están diciendo: no, chaval, cualquier día de la semana, eso era para la época. Por favor, hermanos, o sea, Yeshua fue cuidadoso y respetuoso del Shabbat, y ahora entonces los creyentes en él ya cualquier día es Shabbat. Entonces, el Señor, cuando habla de discernimiento, miren, hermano, debemos enseñar a las personas cuándo es Hag Matzot y qué debemos hacer en Hag Matzot y qué no debemos consumir en Hag Matzot. Eso nosotros, dice aquí, ellos, los que enseñen eso, las personas que enseñan eso, a discernir entre el bien y el mal al pueblo,
para el Eterno es un especial tesoro. Entonces, que seamos un especial tesoro para el Señor porque le enseñamos a las personas, a nuestros hermanos, a nuestras familias, al pueblo, y nosotros también aprendemos de otros a discernir. ¿Por qué? Porque el discernir nos va a evitar la muerte, nos va a evitar que por más que creamos, por mucho que sepamos, por títulos que tengamos, si no sabemos discernir, podemos hacer que salga fuego, traer fuego extraño, y podemos ser consumidos por el fuego del Señor. El de Eterno nos guarde, que hagamos las cosas que Él nos manda. Veamos ahora Hebreos 5:14 que dice. Dice, pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ven, miren lo que dice el libro de Hebreos. Las personas que están ejercitadas, que son maduras, que nosotros ya estamos consumiendo alimento sólido de la palabra. ¿Qué es consumir? ¿Cómo se refleja eso? En que se sabe discernir entre el bien y el mal. Eso es lo que nos dice la palabra. Nosotros ya estamos en capacidad de discernir el bien y el mal. Estas personas, Nadab y Abiú, ya eran personas que estaban maduras porque habían sido separadas y lamentablemente cometieron un error y su investidura les cobró sus vidas porque de ellos se esperaba que no hicieran eso, que no trajeran fuego extraño. Y que, como dice ahí, algunos intérpretes dicen que tal vez ellos habían bebido y que por eso no pudieron discernir, y de ahí, en consecuencia de esa tragedia, se recomendó que los que lideran no sean personas que se embriaguen, que tengan que dar luz en algún asunto, deben estar 100% sobrios, 100% sobrios. Bien, veamos ahora la siguiente lámina, la 17. Aquí viene, ya entonces dice, Vayedaber Adonai el Moshe Beel Aarón, dice, y le dijeron, Leemor el Leem, perdón, y le van a decir al pueblo, habla el pueblo, y aquí vamos a tener toda la posibilidad de discernir. ¿Qué? Discernir entre animal puro, Tahor, y animal impuro, Tamé. Entonces, para todos estos mandamientos, entonces, a grandes rasgos, en estos 3 cuadritos, vamos a ver a qué estamos llamados a discernir. Animales de la tierra, puro, comeréis cualquier animal de la tierra que tenga pezuña hendida y rumiante. Y comienza una explicación, dice, puedan que sean rumiantes, pero no tienen pezuña hendida, no sirve. Ah, tiene pezuña hendida, pero no es rumiante, no sirve. Es tamé, es impuro. Luego viene de las aguas y dice, ¿qué es Tahor? Todos estos animales podéis consumir. Todo lo que haya en los mares y en los ríos, con aletas y escamas, esos comeréis. Entonces ya nosotros sabemos que cuando vamos a comprar un pescado, miramos que tiene aletas. Y preguntamos en el restaurante y preguntamos, oye, ¿este pescado tiene aletas o no? Y nosotros ya empezamos a distinguir. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esta distinción? Algunas personas dirán, no, pero estas cosas... Yo considero que lo importante es comer y bendecir y comer. Y el Señor dice no. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de tareas de discernimiento. Y el Señor dice, mira, si tú no aceptas y no practicas las cosas terrenales, algo tan sencillo como esto de discernir de los animales puros e impuros, ¿cómo vas a discernir lo espiritual? Son cosas sencillas y elementales, didácticas. El día a día. Y aquí en las aguas hay un término, ya no utiliza el término tamé, impuro, sino cheketz, abominable. Entonces dice, todo lo que no tenga aletas, todo lo que no tenga escamas, eso no se debe consumir. Es cheketz. Veamos la siguiente lámina. Sigue la tarea de discernimiento y dice, de los aires, Tahor, ¿qué no puedes consumir? Que es cheketz. Aves tendréis la reposición las siguientes, las que no se comerán y serán abominación. ¿Cuáles? El águila, el quebrantahuesos, el búho, el somormujo, el avestruz. Todos esos animales no son kosher, no son tahor. Es cheketz, es abominable. Y de los reptiles,
Todo reptil que se arrastra sobre la tierra, chequets, abominable. Eso es lo que estamos invitados hoy por la Torá a insistir, y la Torá es la que nos insiste a nosotros también. Hermanos, distingamos, tengamos discernimiento, tengamos la capacidad, ya estamos capacitados para decir esto sí es y esto no es. Y veamos la siguiente lámina, la 19. Quería comentarles también que dentro de la escritura, los exégetas y según la Masora, esto es un comentario simplemente para mirar y para aprovechar cuando se puede hablar con un judío, de que nosotros tenemos el cuidado y que aceptamos ciertas cosas que hay dentro de la escritura. Esta letra que está en amarillo, dentro del término gajón, o sea, aquí cuando dice en el 1142, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, cualquiera que se mueva sobre su vientre, es la palabra gajón que está arriba en hebreo, y cualquiera que ande en cuatro patas o cualquiera que tenga muchos pies, no comeréis porque son chequets, son abominación. Algo anecdótico aquí que les quería decir, gramatical, según la Masora, pues que contaron todas las letricas, esta Bab es el centro de toda la Torá. Y está en el centro de la Torá, justo en una porción que nos invita a discernir, a separar. Y aquí vemos esta cuestión gramatical de una Bab que es el centro de toda la Torá. Y justo está en la palabra vientre. O sea, nos está diciendo la Torá que nosotros debemos aprender a discernir y que las cosas que se arrastran no las debemos consumir. Pero hay algo anecdótico que es gajón, que es la palabra y la letra Bab, que es el centro de la Torá. Y miremos ahora la última lámina, la número 20. ¿Para qué todo este aparato de discernir? ¿Para qué todo este aparato de ofrendas sacrificiales? ¿Para qué todo esto de un orden en la investidura de un Cohen Hagadol al llamado para el pueblo y ofrecer los sacrificios según el orden establecido por el Eterno? Porque dice al final, Levítico 11:45, porque yo soy Hashem, que os hice salir de la tierra de Misraim, para hacer vuestro Elohim, sed por lo tanto santos, porque yo soy santo. Entonces, los rabinos los exégetas nos hacen llamar la atención en esto. Justamente, esta palabra está al final de la tarea de discernir entre los animales puros e impuros, dentro del discernimiento de las ofrendas al templo. Dice, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué dice Primera de Kefa 1:16? Pero quiero que leas ya para terminar, hermanos. Primera de Kefa 1:13 al 16. Creo que, déjame ver cómo está. Sí, 13 al 16. Desde el 13 al 16. Veamos ya para terminar, hermanos, acompáñenme en esta lectura. Primera de Kefa 1, del 13 al 16. ¿Qué dice? Dice, por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tener vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os será traída en la revelación de Yeshua HaMashiach. Como hijos obedientes, no amoldándoos a antiguas pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino que según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Amén. Mire qué palabra tan hermosa para sellar esta paracha. Entre las palabras que se citó en la porción, Raquel dice, sed sobrios, sobriedad, no ebriedad, sobriedad. ¿Para qué? Para discernir. Seamos hijos obedientes a lo que dicen las Escrituras. No, y soltémonos, desliguémonos de la ignorancia que estaba antes de que nosotros recibiéramos Torá, porque dice, y cita justamente esta porción Kefa, como les decía, este pescador, hermanos, un pescador, él en sus planes yo creo que jamás había pensado que 2000 años después una comunidad lejana de tierra de Israel iba a recibir este mensaje. Nosotros, yo creo que él en sus planes tendría, no sé, tener una empresa grande de pescados, exportar, qué sé yo, pero todo menos ser pescador de hombres, como le dice el Señor cuando el Señor lo llama. Miren, él es un llamado.
Y después de estar con el Señor y de cometer, ¿cuántos errores no cometió Kefa? Si nosotros vemos que era muy impulsivo, muy emocional, hasta que después, después de un aprendizaje, de un proceso de pulimiento, él es una persona espiritual y nos da este mensaje hoy. Miren lo que nos dice Kefa, seamos obedientes, ya no estemos en la ignorancia, sino que como dice, está escrito, él no dice como está escrito en la parachá tal, sino como dice, como está escrito, seamos santos porque yo soy santo. Hermanos, hasta aquí la palabra de esta parachá, que nosotros aprendamos a discernir y que el Señor nos ayude y que no traigamos fuego extraño a nuestras vidas ni a nuestra casa. Que el Eterno añada bendición a su palabra. Shabbat Shalom. Etzraim, irlama chazikim bach, vertomecha, meuzar, derachecha, derache noam, bechol, vedivotecha, shalom. Ashivenu Hashem Elecha Benashuva Hadesh Hadesh Amenu Hadesh Amenu Kekedim. Mirad, os he dado una buena doctrina, mi Torah. No la abandonéis. Es un árbol de vida para los que la retienen, y los que se aferran a ella hallan felicidad. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus sendas son paz. Ayúdanos a volver a ti, Hashem. Entonces volveremos verdaderamente. Renueva nuestros días como en el pasado.